Hola, buenos días. En este video vamos a trabajar algunos aspectos fundamentales de las normas APA, particularmente de la séptima edición, que es la que vamos a utilizar como referencia para nuestros trabajos académicos. La idea no es aprender de memoria todas las normas. Son muchas y además existen herramientas que nos permiten consultar rápidamente cómo referenciar distintos tipos de fuentes, ya sea online o descargando los PDF como recurso de todas las normas que recopila la séptima edición. Lo que sí necesitamos comprender son algunos principios básicos que vamos a utilizar permanentemente cuando escribimos un trabajo universitario, ya sean monografías, investigaciones, algunos informes o los trabajos finales de egreso de nuestras carreras. Y hay una idea que quiero que quede clara desde el comienzo. Cuando citamos correctamente, estamos mostrando de dónde provienen las ideas que nosotros usamos, reconociendo el trabajo de otros autores y autoras, permitiendo que quien nos lee a nosotros nuestros trabajos pueda localizar las fuentes y las referencias que incluimos en nuestro desarrollo. Bien, ¿qué son las normas APA? Cuando hacemos un trabajo universitario, no escribimos solamente a partir de nuestras opiniones. Construimos nuestros argumentos utilizando conceptos, teorías, investigaciones, datos, estadísticas, antecedentes producidos por otras personas, por otros investigadores, por otros docentes, por eh, un montón de científicos que se dedican a escribir textos y desarrollar sus ideas y publicarlas. Por eso necesitamos una forma de indicar claramente qué ideas son las nuestras y cuáles provienen de esos otros autores y autoras. ¿Qué son las normas APA? Entonces, bueno, son un conjunto de criterios para presentar y organizar estos trabajos académicos y científicos. Nos permiten organizar el texto, incorporar citas, elaborar referencias bibliográficas y bueno, y presentar las fuentes de una manera uniforme, ¿no? Pero además cumplen una función académica fundamental: hacer visible el recorrido que hicimos para construir nuestro trabajo, diferenciando las ideas propias, nuestras, de las ideas de otros autores y autoras, evitando sobre todo el plagio. Si ustedes leen una afirmación en algún trabajo, en alguna investigación o un paper y encuentran un paréntesis por el apellido Nefa, una coma del año 2015 y cierran paréntesis, saben que la afirmación que está relacionada a una fuente que después van a poder encontrar en la lista de referencias o en la bibliografía. Bien, ¿cuándo utilizamos las normas APA? ¿Cuándo tenemos que citar? Tenemos que citar cuando incorporamos al trabajo esta idea, estos conceptos, estas definiciones, un dato, un resultado de una investigación o cualquier otro aporte que provenga de una fuente secundaria. Eh, por ejemplo, el sector de la actividad es un indicador del segmento en el que se inserta desigualmente los jóvenes. Paréntesis Pérez, 2007, cierro paréntesis. Esa es una cita indirecta del autor que tenemos entre paréntesis. O por ejemplo también cuando citamos un dato estadístico como la tasa de desocupación, que este dato proviene justamente del INDEC del año 2026. ¿Cómo citamos? De manera correcta según las normas APA. Uno de los primeros conceptos que tenemos que diferenciar es la cita por un lado y la referencia o bibliografía por el otro lado. La cita aparece dentro del texto y la referencia aparece hacia el final del trabajo y permite identificar la fuente completa a la cual hace referencia en la cita. Esa referencia bibliográfica se compone de todas las citas que fueron indicadas en el cuerpo del texto. Entonces podemos pensarlo de una manera más sencilla. La cita nos indica quién produjo la idea y cuándo la produjo la idea.
La referencia nos permite identificar exactamente qué fuente es y poder localizarla de esa manera. Por eso hay una relación directa entre ambas. Una regla muy importante para recordar es que toda fuente que citamos en el texto debe aparecer en la referencia. Y en principio las referencias deberían corresponder a las fuentes que efectivamente utilizamos y citamos en nuestro trabajo, ni más ni menos. Bien, ¿cómo citamos? Dentro de las formas de organizar o las formas más habituales de incorporar estas ideas de otros autores, una de esas formas puede ser mediante la paráfrasis o mediante una cita textual, ¿no? En una paráfrasis expresamos las ideas con nuestras propias palabras, pero son ideas de otros autores, son conceptos de otros autores y estamos haciendo referencia justamente a estos desarrollos teóricos y conceptuales. Por lo tanto, también tenemos que citarlo en este momento. Acá no estamos copiando las palabras del autor, estamos poniendo con nuestras propias palabras las ideas que estos otros autores desarrollaron en esos textos, ya sean libros o artículos científicos. Ahí estamos haciendo una paráfrasis. Y una paráfrasis correcta implica dos cosas. Por primero, comprender la idea de los autores y segundo, reconstruirla con nuestras propias palabras y reconocer la fuente. Por otro lado, tenemos otra modalidad u otra forma de generar una cita que son las citas textuales. Acá en las citas textuales, en cambio, reproducimos exactamente las palabras de los autores o autoras. En este caso utilizamos comillas y debemos incorporar autor, año y página de donde sacamos esta cita textual. Hay una diferencia importante entonces. Para la paráfrasis necesitamos incorporar los datos como el autor, apellido y año, entre paréntesis. Y la cita textual sumamos al dato del autor, su apellido, el año de publicación del texto que estamos utilizando, la página. ¿A dónde, en qué página se encuentra la cita textual que incorporamos? Hay otras modalidades de que cuando las citas son extensas, más de 40 palabras o más de 4 líneas, se presentan de una manera distinta, separadas en un bloque, sin comillas, con otro formato. Para nuestros trabajos, de todos modos, les recomendamos no abusar de las citas textuales y de tratar de ir incorporando en sus textos académicos sus interpretaciones de los conceptos de los autores de referencia. Un trabajo académico no debería convertirse nunca en una sucesión de fragmentos escritos por otros autores. Ahora, si nos vamos al final del trabajo académico, vamos a encontrar la lista de referencias o la bibliografía, lo que comúnmente conocemos como bibliografía. La forma de construir una referencia o la lista depende del tipo de fuentes que vayamos a utilizar. Siempre las fuentes van a ser diversas y en esta ocasión no vamos a agotar la cantidad de fuentes que podemos encontrar, sino que vamos a hacer referencias a las que con más frecuencia utilizamos para desarrollar un trabajo académico. Para los libros, por ejemplo, tenemos el autor, su apellido, la primera letra de su nombre, el año, entre paréntesis, el título del libro en itálica o en cursiva y la editorial. Para un artículo científico necesitamos incorporar además los datos de la revista donde fue publicada. Generalmente las revistas incorporan también el número de volumen, el número de publicación y las páginas. ¿Cuándo corresponde? Cuando cada una de las revistas académicas va variando en este sentido qué tipo de indicaciones sobre publicaciones tiene, volumen, números o páginas. Y además se le incorpora el DOI, que es el identificador de un objeto digital, que es un código alfanumérico único y permanente que se le asigna a estos documentos electrónicos, como los artículos científicos, los libros o las revistas, para identificarlos y localizarlos en Internet, incluso si su dirección web o la URL
cambia, se cae o deja de estar disponible. Para una página web vamos a identificar el autor o la organización, la fecha, el título y la dirección web correspondiente. Lo importante no está en memorizar todas estas estructuras, sino que lo importante es que aprendamos a identificar qué tipo de fuente estamos utilizando y que sepamos buscar el formato APA correspondiente. Una recomendación muy práctica cuando incorporen una fuente a su trabajo es que registren instantáneamente los datos bibliográficos en ese mismo momento, ya sea el tipo de material que estén consultando. No esperen a terminar el trabajo para reconstruir desde dónde salió cada texto que citaron o que trabajaron en su desarrollo, ¿no? Esto suele generar muchos problemas si nos olvidamos de hacerlo al momento de armar las referencias. Las referencias, como les decía, aparecen al final del trabajo, se organizan alfabéticamente por el apellido del primer autor, deben presentarse con el formato correspondiente, incluyendo sangrías francesas. Y algo importante es que la lista de referencia no es una lista de todo lo que alguna vez leímos, esto lo reitero. En términos generales debe contener las fuentes que fueron citadas o utilizadas en el trabajo. Por eso, mientras escribimos, conviene controlar permanentemente la correspondencia entre las citas que aparecen en el texto y las referencias del final. APA también establece criterios para presentaciones formales, ya sea el tamaño de letra, la sangría, el espaciado, los márgenes, ¿no? Los títulos, la organización de los subtítulos. Estos aspectos son también importantes porque unifican el formato de los trabajos, pero quiero insistir en algo. Esto no es lo que nosotros tenemos que prestar atención ahora o priorizar. Primero tenemos que aprender a citar correctamente, a saber cuándo tenemos que citar, a distinguir esta cita textual de una paráfrasis y a construir las referencias que permiten localizar a las fuentes que sostienen nuestros argumentos y nuestro trabajo. Después podemos darle formato según los criterios APA o solicitados en las consignas. El formato se puede revisar una y otra vez, corregir posteriormente. APA es una herramienta entonces para comunicar conocimiento de manera clara, reconocer las fuentes y construir trabajos académicos transparentes, dando cuenta de los aportes personales, pero también de los aportes de otros investigadores y de otras investigadoras. Acá les dejo una fuente digital que podemos consultar con todos los datos necesarios para organizar nuestro documento según las normas APA de la 7ª edición. Bueno, en la página de las normas APA.org que les compartí, acá podemos ver que tenemos un montón de pestañas en las cuales explorar y distintas formas e información que nos va a facilitar a la hora de referenciar cada texto que nosotros usemos para elaborar nuestros trabajos académicos. Podemos encontrar información acerca de las estructuras que plantean estas normas, de las portadas, los resúmenes, los textos, las referencias bibliográficas, tablas, figuras y apéndices, cómo se organiza esa información según estas normas. También el formato de lo que hablábamos antes, el tamaño de página, los márgenes, el tamaño y el tipo de la fuente, los encabezados, los títulos y los subtítulos. Lo mismo también para los estilos de las citas, cuando tenemos citas largas, por ejemplo, cuando se utilizan las cursivas o las comillas, y mayúsculas y minúsculas. Podemos también consultar sobre las citas textuales o directas que habíamos hablado, las citas parafraseadas de los autores o aquellas citas que tienen más de un autor o autora que estemos trabajando según los textos. Y también podemos consultar sobre los componentes de estas referencias, autor o editor, si hay compiladores, por ejemplo, de los libros, según las fechas de publicación, cómo se incorpora el título o la fuente.
Y podemos consultar ejemplos de cada una de las referencias que nosotros podamos citar sobre nuestras fuentes. Libros, revistas, página web, periódicos, Wikipedia, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, PowerPoint o diccionarios, ¿no? Tenemos un montón de formas de citar o de fuentes que citar que nos va a aclarar en la página si tenemos algún tipo de duda. A modo de resumen, como citas APA, nos da una tabla de contenido con bastante información que podemos consultar, cuándo citar, qué sistema de citas se utilizan, eh, bueno, un poco de lo que estuvimos charlando hasta recién. Las citas narrativas o citas en paréntesis, algunas recomendaciones de estilo, si queremos citar corporaciones o estas publicaciones que describen a ciertas instituciones o fundaciones en sus memorias, la cantidad de autores que incluimos en las citas, en los cuerpos del texto, cómo citar en el caso de que exista el mismo autor con dos textos en el mismo año, cómo diferenciarlos, citas secundarias y cómo podemos incorporar comunicaciones personales en nuestros textos. Bueno, espero que les haya servido y cualquier duda pueden entrar y explorar estas formas de organizar y unificar los criterios de elaboración de trabajos académicos.